Bienvenido al programa Los Mejores Consejos Culturales, el cual está especialmente preparado para tu crecimiento personal. En este programa participa Juan Manuel Ochoa Torres, quien es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y forma parte de su Consejo Académico Nacional al fungir como presidente de la Academia de Población. Es autor de una gran cantidad de libros sobre temas sociales, económicos, cívicos, religiosos y demográficos, algunos de los cuales han sido traducidos al idioma inglés. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un espacio más de los mejores consejos culturales bajo la conducción del contador Juan Manuel Ochoa, que como cada programa tiene temas muy interesantes. Contador, ¿cómo está? Mi estimada Lilian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vamos. Con los nervios, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenos días. Qué bueno que se encuentra con nosotros en un espacio más de los mejores consejos culturales con la conducción del contador Juan Manuel Ochoa, a quien le damos la bienvenida. Mi estimada Lilian, ¿cómo estás? Un gusto como siempre saludarte y con un saludo muy afectuoso a todas las damitas, a todos los caballeros que nos hacen favor de escucharnos detrás de su aparato de radio. Así es, contador, y como cada programa, temas de interés. Hoy, ¿de qué le gustaría platicarnos? Para el día de hoy escogí una palabra muy polémica, ya que mientras que esa palabra para unos significará una justificación para todo absolutamente lo que se les ordene, para otros manifestarán un absoluto rechazo hacia ella. Y a todo esto tú me podrías decir, pues, ¿qué clase de palabra habrá escogido el contador para el día de hoy? Así es. Le advierto, mi estimado radioescucha, la palabra que escogí para hoy es muy controversial. Y en unos momentos verá por qué. Mire, la palabra que analizaremos el día de hoy es la palabra autoridad. Como le decía, ante el término autoridad, habrá actitudes encontradas. Unos dirán, bueno, mientras haya autoridad, o si la autoridad me lo ordena, esta es ya razón suficiente para hacer esto, para hacer aquello. Y curiosamente habrá otros que se irán hasta el otro extremo y no respetarán para nada lo que una autoridad les diga. Por eso podríamos preguntarnos, ¿cuál podría ser la actitud correcta para cada uno de nosotros respecto a la autoridad? Como un primer paso, lo invito a que analicemos esta palabra en cuanto a su significado. La palabra autoridad procede del latín, deriva de la palabra latina auctor, palabra que a su vez quiere decir el autor o el creador de algo. Y de una forma se da a entender que el autor o el creador de algo es quien tiene la verdadera autoridad sobre lo que se ha creado. Ahora le pregunto, ¿será importante o necesaria una autoridad? Mire, vamos a verlo desde varios aspectos. Desde un punto de vista sociológico, déjeme que le diga que toda organización humana que no siga el principio de autoridad está condenada a desaparecer. Ahora, desde otro ángulo, desde un punto de vista biológico, si en cualquier organismo humano, si el resto del cuerpo no sigue lo que ciertas órdenes dictadas por su cerebro se mandan, en ese momento ese organismo empezará un deterioro acelerado que culminará con la muerte. Sin embargo, en nuestro mundo, toda autoridad humana debe sujetarse a ciertos parámetros y deben respetarse ciertos principios o normas básicas, sin las cuales, créame, que toda autoridad humana pierde totalmente su razón de ser. A lo largo de este programa vamos a analizar esto un poco más a fondo, pero antes de entrar a ver esta cuestión con más detenimiento, le invito a que vayamos a ver qué es lo que dice la Biblia. En todo el Nuevo Testamento siempre se nos recomienda que se respete la autoridad, y esta recomendación
está citada muy claramente en muchas partes, pero le invito a que veamos primero un caso mencionado por Pablo. Le voy a leer lo que está citado en el libro de Pablo a los Romanos, o en la carta de Pablo a los Romanos, más correctamente dicho, 13,1, donde Pablo habla de la manera siguiente. Le recuerdo, carta de Pablo a los Romanos 13,1, entrecomillado. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste. Cerramos las comillas. Por citarle otro caso, lo invito a que analicemos ahora ya no lo dicho por Pablo, sino por Pedro. En este mismo sentido, escuchemos lo que Pedro nos dice en la primera carta de Pedro 2,13, entrecomillado. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Cerramos las comillas. Siendo así, mi estimado radioescucha, que las instrucciones de los primeros apóstoles siempre son de respeto a la autoridad, pero aquí surge una pregunta clave. ¿Un cristiano debe en todos los casos seguir lo que le diga una autoridad? Mire usted, si las autoridades respetan los lineamientos a que ellos a su vez están sujetos, sí hay que seguirlos. Pero debemos estar muy atentos para verificar que ellos efectivamente estén siguiendo esos lineamientos. ¿A qué me refiero? Se lo voy a exponer con algunos ejemplos para tratar de ser más explícito. Mire usted, durante la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler, mismo que ya se había vuelto loco, la mayoría de su pueblo, que era muy disciplinado y respetuoso de la autoridad, lo siguió hasta el fin. Por eso, cuando después de la guerra llevaron a juicio a muchos de sus subalternos, ellos se defendieron diciendo: yo solamente obedecía órdenes. A mí se me ordenó asesinar a tales o cuales grupos raciales y yo no tenía otra opción. Yo tenía que obedecer, ya que eran mis superiores quienes lo ordenaban. Ahora lo invito a que veamos otro caso. En décadas pasadas hubo una cierta guerra sucia entre algunos países sudamericanos, en el interior de cada uno de ellos, obviamente. Y algunos militares de alto rango les ordenaron a ciertos oficiales subalternos que ellos eliminaran sin juicio a ciertos grupos que consideraban subversivos. Muchos de esos subalternos, una vez que se comprobó el caso, y también ellos a su vez pues se defendieron diciendo: mi jefe me lo ordenó, yo soy un militar y mi única alternativa era obedecer lo que se me ordenaba. Ahora le pongo otro caso hipotético. Imagínese que usted es un capitán en el ejército y que de repente lo llama su general y le dice: capitán, le ordeno que vaya usted a tal o cual lugar y mate a la persona que ahí se encuentra. Yo soy su jefe y yo se lo estoy ordenando. La responsabilidad es mía. Usted simplemente debe obedecer órdenes. Dígame, ¿qué va a hacer usted? ¿Simple y sencillamente va a obedecer? Le pongo otro caso más que desgraciadamente sucedió en la realidad. Usted es miembro de una iglesia X, estamos suponiendo. Sí.
y de pronto su líder le dice que se tienen que suicidar todos, porque dice que recibió una revelación divina y que esa revelación le dijo que en la cola de un cometa se iban a ir todos los de esa iglesia, pero que necesitaban todos absolutamente cometer suicidio. ¿Qué haría usted? ¿Se le debe obedecer a esa persona simplemente porque dice ser la autoridad, entre comillas? ¿Cómo comprenderá? Estos casos que le he planteado y otros similares nos hacen reflexionar cuáles son los límites que debe tener una autoridad, así como el cumplimiento del mandamiento bíblico de obedecer a esa autoridad. Le voy a decir algo muy importante, mi estimado radioescucha. La clave de todo este asunto está en lo siguiente. Toda autoridad humana necesariamente debe estar sujeta o fundamentada a su vez a ciertos parámetros superiores, mismos que debe a su vez seguir. Y si esa autoridad no lo hace, automáticamente carece de sentido. Se lo voy a poner con un ejemplo de tipo legal. En una república, la ley básica es la Constitución. Y si esa ley, así como todas las demás leyes secundarias, deben obedecerse, pero, mucho ojo, la clave que determina el seguimiento de las leyes secundarias es su apego a la ley básica que es la Constitución. En el caso que una autoridad humana, pues sucederá exactamente lo mismo. La autoridad humana debe a su vez estar sujeta a la ley o mandamiento que le dio origen. Si no sucede así, es como si yo trato de fundamentar los muros de una casa en el aire. Mire, volviendo al caso de la ley humana, una ley humana de tipo familiar, sanitaria, mercantil, forestal, civil, fiscal, penal o cualquiera, si no está respetando a integridad la norma o ley básica que es la Constitución, esa ley secundaria, la Suprema Corte de Justicia la declarará inconstitucional y por lo tanto nula. Esta anulación la hemos visto en muchísimos casos. Exactamente lo mismo sucederá con una autoridad humana que no respete las normas del campo de que se trate. Hace un momento le platicaba de ciertos casos reales. Le citaba el caso de Alemania en la Segunda Guerra. Muchos subalternos pretendían justificarse diciendo: es que la autoridad me lo ordenó, que cometiera un genocidio contra tales o cuales grupos. Sí, es cierto. Pero también es cierto que esa persona tenía uso de razón y debió haber comprendido que por encima de esa orden había otras leyes divinas o morales superiores que decían otra cosa y que esas leyes estaban totalmente por encima de lo que le dijeran las autoridades humanas de tipo político. Lo que pasa es que muchas veces utilizamos esa supuesta autoridad como un mero pretexto, como una mera justificación o subterfugio para no obedecer a quien debemos obedecer, dado que Dios nos dotó a cada uno de nosotros con uso de razón, para no cimentar nuestras decisiones en el aire. Y si volteamos los ojos al terreno religioso, nos vamos a dar cuenta que Dios nos dio ciertas leyes, las cuales están también por encima de todo y están perfectamente establecidas en la propia Biblia. Y aquí en ocasiones muchas personas sueñan con que en el momento de presentarse ante el juicio de Dios van a poder justificarse diciendo: Señor,
La persona que yo creía que era la autoridad que tú habías instituido, me dijo otra cosa diferente de lo que tú me estabas ordenando. Así que le tuve que hacer caso a él en lugar de hacerte caso a ti. Si alguien tiene listo este tipo de pretexto, le tengo que dar una muy mala noticia. A ver. Ni se moleste en conservar por ahí bien guardado este pretexto, porque no le va a servir absolutamente para nada. En 2 de los libros del paquete exponemos con todo detalle varios casos de tales discordancias. Y aunque en una forma total y absolutamente respetuosa para con esas congregaciones, se va usted a sorprender de cómo el Señor Jesucristo nos enseña otra forma diferente de orar. Va a ver cómo en la Biblia se habla de que los ministros no deben ser forzados a ser solteros. Va a descubrir cómo el Señor nos advirtió sobre no llamar Padre a nadie sobre la tierra, y cómo también se nos dice que no hay otro intercesor más que Jesucristo, y cómo se comete un error grave al fabricar tanto supuesto santo. En unos momentos continuaremos platicando sobre este importantísimo elemento que es la autoridad. ¿Cuándo sí y cuándo no debemos respetarla? Y bueno, contador, ahora que hablamos del tema de autoridad, y como uno de sus libros toca el tema de la alimentación, ¿qué nos podría decir sobre la autoridad en materia nutricional? Pues la autoridad sanitaria es clave en la materia nutricional, porque prácticamente está en sus manos la salud de la mayoría de la población. Hace unos años no se alertaba a la comunidad sobre los riesgos de la comida chatarra y no se conocía a cabalidad que ese tipo de comidas y bebidas provocaban infinidad de problemas. La cuestión es que a partir del momento en que se diseñaron las bebidas endulzadas, se está prácticamente arruinando la salud de la mayoría de la población. Y hace algunos años no se había encontrado la conexión que existe entre un alto consumo de azúcar con el desarrollo de obesidad, de diabetes, de hipertensión arterial, triglicéridos altos, problemas renales, ceguera, problemas digestivos, cansancio e infinidad de cosas más. Pero afortunadamente hoy en día cada vez más las autoridades están más conscientes de la necesidad de alertar a la población sobre este riesgo. Y aparte de todo, las autoridades están dando cuenta de que de continuar la tendencia actual, todo el sistema hospitalario del país no será suficiente para atender a la gran cantidad de enfermos que habrá por las causas citadas. Pero usted, sí, usted que nos está escuchando en este momento, no se espere a que lleguen esos momentos para usted. Es mucho más fácil comer de forma adecuada y no se imagina la cantidad de problemas que se va a evitar, no solamente en su vida, sino en la vida de su familia. Y se va a transformar en una forma que se lo puedo asegurar. Vamos a hacer una pausa, usted no le cambie, escuche importantes mensajes que a continuación vienen para después continuar aquí en Los Mejores Consejos Culturales. Yo me llamo Mario Franco Andrade, quiero dar mi testimonio acerca de los libros que están pasando en la 1440. A mí me ha servido mucho estos libros porque narran toda una verdad de las mentiras del catolicismo, de lo que están pasando y mucha gente está engañada. Yo les recomiendo que mejor lean las Sagradas Escrituras, porque en las Sagradas Escrituras encontramos la verdad, encontramos la vida, porque ahí en las Sagradas Escrituras es lo que narra nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él quiere para nosotros, para su pueblo, para su gente, para todo el mundo, para toda la sociedad. Él es el único camino, Él es la verdad, en Él encontramos la respuesta, la salud, encontramos todo. Por eso estos libros yo les recomiendo a toda la gente que escucha la 1440 que compren esos libros son muy buenos, tienen muchas entendimiento
entendimiento, mucha sabiduría, y además de eso pueden edificar con estas cosas, porque con estos libros tienen más eficacia, más entendimiento, porque hay mucha gente que se deja engañar por las mentiras de Satanás, mentiras del diablo, todas las mentirotas que hacen de los católicos, sacerdotes llamados curas. Es una mentira lo que están haciendo. Yo les recomiendo, yo soy Mario Franco Andrade, vivo en la colonia Cuchilla del Tesoro. Yo he comprado esos libros son muy buenos para leerlos, para entender, para edificarse, para tener entendimiento acerca de lo que dicen ahí lo que dicen las Sagradas Escrituras. La única verdad son las Sagradas Escrituras y nadie más. Nada más eso es lo que les recomiendo yo a toda la gente que escucha la 1440. Bueno, pues ya regresamos a este espacio de los mejores consejos culturales, aquí con el contador Juan Manuel Ochoa. Y bueno, contador, volviendo al tema de hoy que trata sobre la palabra autoridad. Usted nos decía hace rato que en todo el Nuevo Testamento se insiste sobre el respeto a la autoridad. Y ahora, por otro lado, nos dice que esa autoridad tiene ciertos límites. A ver, díganos cómo está eso. Bueno, por supuesto que se debe respetar la autoridad, pero siempre y cuando esa autoridad respete las leyes superiores que ellos a su vez reciben, o los que le dieron origen a su propia autoridad. Mencionamos hace rato, como bien dices, que a lo largo del Nuevo Testamento se insiste muchísimo sobre la importancia de la autoridad, pero paradójicamente esa autoridad tiene ciertos límites. Pero para ejemplificar mejor a lo que me refiero, vayamos a un caso concreto donde los mismísimos apóstoles delimitan cuáles son esos límites a que me refiero. Por tanto, le pido, mi estimado radioescucha, que veamos lo que sucede cuando los primeros apóstoles tienen que escoger entre obedecer a una autoridad humana y obedecer a Dios. Obviamente, optan por seguir lo que Dios dice, pero juzgue por usted mismo. Es probable que este haya sido el primer conflicto, por así decirlo, el primer conflicto oficial entre los primeros cristianos y la autoridad de la época. Pero lo que le pido que observe muy detenidamente es por qué decidieron así. Si gustan verificarlo, eso está en el libro de Hechos, capítulo 4. Se lo leo textualmente, dice así, entrecomillado. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia, del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, ojo, entre paréntesis, estaba representada allí la autoridad civil. Luego continuamos. Los ancianos, y otra vez entre paréntesis, era la autoridad religiosa, era una especie como de obispos, como los obispos actuales. Continuamos, entre comillas. Y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en el nombre de quién habéis vosotros hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos
interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, sobre de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Continuamos, entre comillas. Sí. Entonces, viendo la determinación de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y les reconocieron que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué hacemos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándoles, les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora le diré algo entre paréntesis. En esta escena que ya podemos imaginarnos, teníamos por un lado a toda la autoridad civil y religiosa del momento, y por otro se encontraban dos de los primeros apóstoles que estaban llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, es importantísimo analizar cómo decidieron ellos. Vea usted, entre comillas. Sí. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad por vosotros mismos si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que obedecer a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los amenazaron y los soltaron. Cerramos las comillas. Tú me estabas preguntando hace un momento sobre en qué momento una autoridad humana de tipo religioso carece de sentido. Sí. A lo que estos primeros apóstoles, con esta decisión que hicieron, nos están dando un perfecto ejemplo con su actuación, que quedó perfectamente plasmado en Hechos 4, como le acabo de leer. Siendo así que, si una autoridad religiosa sigue el mandamiento superior de parte de Dios, por supuesto que es una autoridad válida y hay que respetarla. Pero, a partir del momento en que una autoridad se aparta, esa autoridad, ¿qué crees?, carece de sentido y de autoridad. Y en este mismo pasaje que le acabo de leer, muchos ya habrán notado una incongruencia actual de algunas congregaciones con respecto a la palabra de Dios que está en la Biblia. Te lo voy a repetir, Lilian, si me lo permites. Sí. Este fragmento citado por Pedro dice así, entrecomillado: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos más que el nombre de Jesucristo. Nada más en este párrafo hay cosas que actualmente no se hacen.
A mí me ha tocado escuchar a arzobispos y obispos que dicen que hay otros mediadores cuando no hay ninguna palabra o la más leve insinuación en toda la Biblia que ni siquiera lo sugiera, que sugiera la intervención de algún otro mediador, intercesor o abogado o lo que sea. Ajá. Nada menos que el propio Señor Jesucristo, entre otras muchas citas, dice con todas sus letras, entre comillas, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cerramos las comillas. Pero si al Señor le interesa que usted, yo y todos nos acerquemos a Él, al enemigo de Dios y del hombre le interesa exactamente lo contrario, y por eso mañosamente se encarga de inventar otras rutas que el mismo diablo sabe que son falsas para que esa persona o ese creyente no llegue a ningún lado. De ahí nace la creación de apariciones, la fabricación de santos y muchas otras rutas que son una franca transgresión a lo que Dios establece. En el corto espacio de este programa, no le puedo explicar toda la falta de sustento histórico y bíblico de este tipo de rutas falsas, pero en 2 de los libros del paquete, usted lo podrá encontrar en una forma sorprendentemente clara y sencilla, tan sencilla que cualquier persona que sepa leer podrá comprenderlo con facilidad. Y conste, este tipo de señalamientos no son tanto una crítica destructiva, sino una muy respetuosa invitación a que nos apeguemos todos a la verdadera autoridad del universo, que solamente es Dios. Al comienzo de este programa decíamos que el término autoridad procede del vocablo latino auctor. Haga de cuenta como autor, pero con una C entre la U y la T. Auctor. De donde deriva también autor o creador. Es solamente el propio Dios, el autor, de quien procede la autoridad completa, porque Él es el autor. Y Él ha establecido y determinado cosas en nuestro mundo. Y bueno, contador, ¿por qué no nos cuenta de algún caso donde se ejerza bien la autoridad y también otro donde se ejerza mal? Y bueno, pues para ponerle mucha atención. El mejor ejemplo que yo y cualquiera podríamos poner sobre cómo ejercer bien la autoridad sería un caso del propio Señor Jesucristo. Aunque por falta de espacio le citaré solo lo que sucedió en un día. En la cita que le leeré, verá usted cómo el propio demonio respeta por completo la plena autoridad de Dios. Fíjese que en esa ocasión, cuando el Señor llegó a donde estaba un endemoniado gadareno, el Señor le preguntó directamente al demonio que estaba metido en ese hombre: ¿cómo te llamas? Aquí destaco algo importante. Si el Señor no hubiera tenido completa autoridad sobre ese demonio, el demonio simplemente lo hubiera ignorado. Pero, ¿sabe una cosa? No solo le contesta, sino vea cómo le manifiesta una total sumisión. Observe cómo contesta, entrecomillado: me llamo Legión porque somos muchos. Y entre paréntesis, y le reitero el nivel de sometimiento que tienen los demonios ante la autoridad de Dios. Vea cómo los demonios le contestan: si nos mandas que vayamos fuera de él, permítenos que vayamos a esos cerdos. Pero recordemos que una de las cosas que hacen peligrosísimo a estas criaturas del mal no es su inteligencia, sino su capacidad de mentir. Y ejercen esa capacidad en una forma muy exitosa, y de esa forma engañan a muchísimos y los confunden y confunden también a las autoridades
¿Para qué? Para que esas autoridades a Así su es. vez confundan a mucha gente. Ahora le voy a poner 2 casos de la historia que nos muestran una manera incorrecta de ejercer la autoridad. Mire, hace varios siglos, la autoridad del momento, que era el Papa León X, quien antes de ser Papa llevaba por nombre Lorenzo de Médicis, se le ocurrió lo que pensó, pues, que era una brillante idea para llegarse de dinero. Diseñó una tarifa para todos los infractores de la ley de Dios. Le leo una pequeña fracción de dicha tarifa para su acervo cultural. Mire, el pago por delito de impureza sexual era de 27 liras. Por adulterio, 87 liras. Por matar a un sacerdote, 27 liras. Por matar a un obispo, 131 liras. Por concubinato de un sacerdote, 21 liras. Aquí se la pusieron más barata, ¿eh? Entre paréntesis. Por violación de un juramento, 7 liras. Y por matar a un hereje, 36 liras. Y así podríamos continuar con muchos párrafos parecidos en esta tarifa. Pero, como se imaginará, esta tarifa del Papa León X, si bien no funcionaba para los fieles, pues a él sí le funcionaba para allegarse de ingresos, ¿verdad? Sí. Otro muy simpático, aunque lamentabilísimo caso, es cuando otro papa sacó una encíclica llamada De Romano Pontifice, en la cual se estableció lo siguiente: analice cuidadosamente cada palabra de este párrafo citado en esta encíclica. Dice así, entre comillas: el Papa es el juez supremo en cuestiones dudosas de fe y de moral. Si yerra, o sea, en el Papa, ¿verdad?, si yerra imponiendo pecados y prohibiendo virtudes, la Iglesia deberá considerar como buenos tales pecados y como vicios tales virtudes. Si no, pecará contra su conciencia. Cerramos las comillas. Si alguien tiene la curiosidad de analizar cuidadosamente esa encíclica, le pido que la verifique y que verifique este párrafo. Le repito, está en la encíclica llamada De Romano Pontifice. A todo esto, y a manera de conclusión, le digo lo siguiente: si la autoridad en su congregación, observe bien, está respetando lo que dice Dios, que es la ley suprema, en todo el universo, déjeme que le diga que esa autoridad sí hay que respetarla plenamente. Pero, si una supuesta autoridad, lleve el nombre que sea y sea de la congregación que sea, si esa autoridad se aleja, aunque sea supuestamente un poco de lo que dice Dios, lo exhorto en el nombre de Jesucristo a que no lo siga, porque ese es uno de los procedimientos preferidos por el enemigo de Dios y del género humano. Obviamente, para poder conocer bien lo que Dios dice, es necesario que usted, yo y todos leamos lo que dice en la Biblia, principalmente en los Evangelios. También le ayudaría mucho la lectura de 2 de los libros del paquete, en los cuales señalamos diversos aspectos clave para encontrar errores en algunos líderes que se dicen creyentes en Jesucristo. Pero quien mejor nos puede ayudar en esto y en todo es Jesucristo, por lo cual quiero pedirle que nos unamos todos en una oración para que el Señor nos guíe y nos oriente a todos. Señor Jesucristo Santo, te reconocemos a ti como la suprema autoridad en todas las cosas del mundo. Te agradecemos que nos hayas dado la hermosa prerrogativa de que donde quiera que nos reunamos 2 o más en tu nombre, tú estarías con nosotros. Y ahora estamos unidos muchos a través de las ondas del radio. Te pedimos, Señor, que nos permitas que reconozcamos a todas las autoridades que tú has establecido, a esas autoridades que obedezcan tu santa palabra, y también te pedimos que nos ayudes a identificar
cuando haya autoridades que se hayan ido por otros caminos que tú no has establecido para que no los sigamos. Pero también te pedimos que siempre manifestemos comprensión y consideración, que primero les señalemos sus errores y, si fuera el caso, que no nos escuchen, que no los sigamos, porque nos confundiremos junto con ellos. Trataremos, mi Señor, de escudriñar cada vez más tu palabra para seguirla y obedecerla. Gracias, mi Señor, y gracias a usted también, mi querido Radio Escucha. Así sea, contador, y bueno, nos queda un poco de tiempo y a mí me gustaría preguntarle, volviendo al libro del paquete que se llama Tentaciones que Matan, pues algunas personas del auditorio nos han preguntado si son recomendables los alimentos llamados light. ¿Qué les podemos decir a estas personas, contador? Mira, fíjate que hace muy poquitos días me tocó una situación muy curiosa. Estaba una persona en el hospital que tenía diabetes. Sí. Entonces dice, híjole, se me antoja muchísimo una nieve, me muero por una nieve. Entonces el doctor autorizó una nieve. Y dice, pero que sea una nieve light porque la señora tiene diabetes. Pues ahí tienes, me aboqué yo a la tarea de conseguir la nieve light. Anduve por 4 tiendas, no tenían. Ya por ahí alguien me dice, no, pues en tal lado hay una nieve light y ahí voy, la compré, se la llevé, la consumió con... Pobrecita esta paciente, tenía muchas ganas de la nieve, pero el azúcar se le disparó a más de 400. Entonces, al doctor y a tu servidor nos llamó mucho la atención, mandamos a analizar el contenido de carbohidratos de la nieve y sí tenía menos que una nieve normal, pero sí tenía azúcar. Entonces yo quisiera exhortar a todas las damitas, a todos los caballeros y principalísimamente a las autoridades de salud, a que las personas que, o más bien dicho, a las empresas que anuncien productos light, sí, que va a ser consumido por infinidad de personas, pues que es muy fácil hacerles un análisis y que se alerte a través de la Profeco o de alguna forma así, a que los consumidores no usen este tipo de productos, porque la verdad es un engaño lamentabilísimo que muchas personas con diabetes que se están cuidando de tal o cual cosa y les digan productos, ya nomás le ponen light y entonces ya mucha gente se clava por ahí y pues algunos podrán ser light y no digo que todos, pero otros no es más que un engaño. Pero entonces, contador, ¿qué les podíamos decir a estas personas, al auditorio, para evitar ser sorprendidos con productos supuestamente light y que, bueno, nos está diciendo que son un verdadero fraude? Bueno, lo que sucede es que, fíjate que hay una persona que también compró un producto que decía no contiene azúcar, pero decía con unas letras como de 4 centímetros, unas letras gigantescas, casi más grandes que la propia marca, decían no contiene azúcar. Sí. Y nos pusimos a verla, el doctor y yo, con quien hicimos el libro de Tentaciones que Matan, y empezamos a analizar los ingredientes. Y vimos que no tenía azúcar como tal. Ajá. Pero tenía, mira, fíjate que el azúcar se puede llamar de muchas otras formas. Se puede llamar, fíjate, sacarosa, fructosa, maltosa, maltodextrina, dextrosa. Y hay unos que incluso llegan al colmo de los colmos o el colmo de la desvergüenza, porque al azúcar, ¿cómo crees que le ponen? Le ponen jugo de caña deshidratado. El jugo de caña deshidratado, ¿sabe qué es? Es azúcar, pero no le ponen azúcar, le ponen jugo de caña deshidratado. Entonces, quisiera pedirle a las personitas del auditorio a que vean, no más que a veces le ponen con unas letritas tan chiquitas que si no trae sus lentes o una lupa casi, pues no las alcanza a leer, pero lea la letra chiquita de los productos y ahí va a ver si tiene maltosa, dextrosa, maltodextrina, fructosa, sacarosa, es malo. Casi la recomendación fundamental, mi estimada Liliana y queridas damitas y caballeros que nos escuchan, es que nos acostumbremos a los sabores recomendados. ¿Sabes por quién? Por Dios, que está en los productos naturales. Si el Señor hubiera querido que nosotros consumiésemos
Coca-Cola, pues los árboles tendrían Coca-Cola, o los ríos tendrían Coca-Cola en lugar de agua. Si quisiera que consumiésemos submarinos o toda esa sarta de cosas que hay por ahí, pues también tendrían los árboles eso, pero no tienen eso. O sea, tienen manzanas, peras, tenemos lácteos, tenemos pan integral, tenemos infinidad de productos naturales. La recomendación mejor sería que nos vayamos sobre lo natural, que es lo que Dios quiere que nosotros consumamos. Si no, por eso nos enfermamos. Contador, hasta un próximo programa. Así es, Lilian, muchas gracias y un abrazo para todas las personitas que nos hicieron favor de escucharnos. Al contrario, hasta la próxima. Jesucristo dijo: ustedes son la sal de la tierra. Por ello, créanos que todos podemos y debemos convertirnos en ese factor de cambio, donde quiera que estemos. Te esperamos nuevamente en nuestro siguiente programa, el mismo día y a la misma hora, para que todos juntos vayamos propiciando ese esperado cambio, tanto en el terreno personal como en el social.